Saludos, estamos hoy continuando con nuestra serie titulada Carta a los Romanos, ¿verdad? Y a través de esta serie estamos estudiando en detalle lo que Pablo compartió, ¿verdad?, en esta carta a los Romanos y cómo Dios nos puede hablar a través de esta carta. En los estudios pasados estuvimos estudiando únicamente el saludo de Pablo y hoy vamos a estar estudiando los versículos del 8 al 10. Son solo 3 versículos, ¿verdad? Pero vamos a asegurarnos de poder extraer todos los detalles que podamos sacarle a estos 3 textos, de modo que puedan bendecirnos en nuestra familia, en nuestros hogares, ¿verdad?, y a nivel personal a cada uno de nosotros. Así que antes de comenzar quiero tener una oración. Padre, ahora que hemos de abrir tu palabra, te pido que te reveles a nosotros en este estudio, Padre, de Romanos, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Que ahora, oh Padre, a nosotros poder escudriñar estos textos, podamos comprender lo que tú nos quieres revelar a través de ellos, Padre. Que nosotros, a través de este conocimiento que estamos adquiriendo de ti, podamos ser transformados y que, ¿verdad?, se vea una realidad en nosotros la vida eterna, porque tu palabra dice que la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Estas cosas las pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que lo que vamos a hacer para comenzar es que vamos a estar leyendo Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y dice así: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿verdad? Me llama mucho la atención que la fe de la iglesia en Roma parece que era muy famosa, ¿verdad? O era algo digno de admirar. Y quiero resaltar algo que había mencionado en el último estudio. La fe de la iglesia en Roma no es lo mismo que la fe de la iglesia de Roma, ¿verdad? En ese momento, nosotros sabemos que hay una iglesia en Roma actualmente que se conoce como la Iglesia Católica, pero este texto no es que es exclusivo de la Iglesia Católica, sino más bien que se le está hablando a una iglesia que estaba en Roma, sino la fe de las personas que componían esta iglesia, ¿verdad? No era tanto una denominación como tal, pero sigo leyendo. Versículo 9. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, ¿verdad? Y lo primero que quería mencionar era que parece, como mencioné ya, que la fe de la iglesia en Roma era muy buena, ¿verdad? Era quizás muy distinta a la fe de otros lugares. Y yo quiero simplemente repasar el concepto de la fe. Habíamos visto que fe no es simplemente un acto donde uno cree y las cosas son como uno las piensa, ¿verdad? Porque hay una línea bien fina respecto a lo que es la fe y la presunción. Y para mí la diferencia entre fe y presunción es la palabra de Dios. Y me explico. No es lo mismo tener la seguridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú vas a tener seguridad de lo que Dios te dijo en su palabra. Tú vas a tener certeza de aquellas cosas que Dios te dijo, aunque tú no puedas ver lo que ha de suceder después, pero tienes plena seguridad porque así tu Padre te lo dijo y así será, porque el que es fiel fue el que lo prometió. Pero en este caso, me encanta porque hablando de la fe, dice que la fe de ellos era muy buena y yo quiero considerar un versículo que se encuentra en Romanos 4:23. Este versículo yo sé que muchos de nosotros lo conocemos, que dice: pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada. Y voy a leer el versículo 22 porque a qué se refiere con que la fe le fue contada. Por eso también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué significa que la fe sea contada por justicia? Cuando tú piensas en la palabra justicia, ¿acaso no piensas en la ley? ¿Verdad? Una persona justa es una persona que está conforme a la ley. Así que lo que podemos comprender es que la fe significa o la fe produce obediencia a la ley de Dios, ¿verdad? Yo no puedo decir que tengo fe cuando aquí evidentemente está estableciendo que la fe es contada por justicia. Y si la fe es contada por justicia, definitivamente tiene que ser contada como obediencia a la ley de Dios, porque la ley de Dios es justicia, ¿verdad? No otro tipo de ley. Y Dios no va a contar nunca una cosa por lo que no es. Dios no te va a decir, tú eres una persona justa, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, tú también eres una persona injusta conforme a lo que establece la ley de Dios. Por lo tanto, si la fe es contada por justicia, la fe tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Y para eso traes un versículo
que es de Deuteronomio capítulo 6 y verso 25. Y tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Yo creo que este versículo es clave, ¿verdad? Vamos a tener justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos, ¿verdad? El guardar los mandamientos de Dios, el guardar la ley de Dios. Lo que implica guardar la ley de Dios realmente es tener la justicia de Dios. Y si la fe es contada por justicia, evidentemente la fe es contada por guardar los mandamientos de Dios. La fe produce obediencia. Otro de los principios que quiero resaltar es el siguiente. Se encuentra en Habacuc 2:4, ¿verdad? Y me encanta ver este tipo de ejemplos en el Antiguo Testamento porque, como mencioné la vez pasada, mucha gente separa el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, estableciendo que solamente se pueden establecer doctrinas del Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento ya está expirado. Sin embargo, como había mencionado, el Nuevo Testamento no añade nada. El Nuevo Testamento lo que hace es confirma lo que existe en el Antiguo y Habacuc lo confirma de esta forma. Si vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Escuchen lo que dice. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y me encanta porque realmente cuando estaba Pablo diciéndole a los romanos que el justo por la fe vivirá o la fe es contada por justicia, realmente él estaba citando a Habacuc, donde dice que el justo por su fe vivirá. Siempre la salvación ha sido por la fe. No hubo una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siempre ha sido por la fe y hasta en el Antiguo Testamento lo confirmamos. Pero quiero leer un poquito lo que prevé este texto que menciona: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y quiero resaltar 2 puntos. El no ser recto es contrario a ser justo. Por lo tanto, cuando nosotros somos rectos, cuando nosotros guardamos la ley de Dios, nosotros somos contados por justos. Pero realmente se puede guardar la ley de Dios sin la fe. Realmente la fe sin obra es muerta, pero es la fe quien debe producir una rectitud a la ley de Dios. Así que cuando hablamos de rectitud, estamos hablando de la justicia que viene por la fe. Sin embargo, establece también que aquel que es recto, aquel que tiene fe, aquel que es justo, no se enorgullece. Y yo entiendo que muchas personas, ¿verdad? Una de las cosas que diferencia entre aquellos que verdaderamente son justos a aquellos que aparentan tener algún tipo de justicia, se va a ver en el orgullo, ¿verdad? Tenemos que ser humildes. Nadie que sea justo se cree justo, ¿verdad? Y como había mencionado también en uno de los estudios anteriores, muchos de las personas que se creen justos, lo que hacen es mirar la injusticia de los demás para compararse entre ellos. Ay, por lo menos yo no soy como fulano, por lo menos yo no soy como sutano. Nosotros tenemos que ser humildes y no podemos enorgullecernos de la justicia de Dios porque no es nuestra, es recibida de parte de Dios. Nada de lo que nosotros tenemos realmente es inherente en nosotros para poder decir que somos justos y que somos mejor que fulano o mejor que mengano. Todo lo que tenemos y que podemos tener lo hemos recibido de Dios, incluyendo su justicia, y no podemos ponernos orgullosos de ese tipo de cosas. El versículo 9 de Romanos capítulo 1 dice: porque testigo me es Dios, el cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo era una persona que siempre estaba orando sin cesar. Tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿verdad? Ya los tengo aquí resumidos. En muchas de las cartas de Pablo, él está mencionando constantemente: estoy orando por ustedes. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:4 le está diciendo a los corintios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Siempre está orando por ellos. A los colosenses se dice en Colosenses 1:3: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. En el caso de Filipenses, ¿verdad? Con mucho énfasis, Filipenses 1, versículos 3 y 4 dice: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. También vemos a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3, donde dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones,
sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, ¿verdad? También en 1 Tesalonicenses 3:10 dice lo siguiente: orando de noche y de día con grande instancia que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a nuestra fe. Y hasta a su amado hijo en la fe, Timoteo, le escribe en 2 de Timoteo 1:3: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Y yo me pregunto, ¿a qué se refiere Pablo de orar sin cesar? ¿Verdad? Hay un llamado de que debemos estar orando sin cesar y vemos que él constantemente estaba diciendo que oraba con ellos sin cesar, que oraba de día y de noche por ellos. ¿Acaso esto significa que nosotros tenemos que no hacer otra cosa más que orar? ¿Verdad? Y la realidad es que no, ¿verdad? Nadie puede estar conscientemente en una oración todo el día y toda la noche, conscientemente, sin interrupción. Ahora, sí podemos ser constantes en la oración, sí podemos perseverar en la oración. Así que no significa que tenemos que estar en todo momento en oración, ¿verdad? Consciente y estando en todo momento con los ojos cerrados y orando en todo el día, porque si no, no podríamos hacer todas las cosas adicionales que también son importantes. Pero lo que significa realmente que tenemos que orar sin cesar es que no podemos cansarnos de orar, ¿verdad? No sabemos cuántas personas necesitan una oración de intercesión, ¿verdad? Ahora mismo, con esto que está sucediendo en todo el mundo, con el coronavirus, yo entiendo que muchas personas se sienten un poco desesperadas. Y tú no sabes cuánta ayuda puede servir para este tipo de familia el orar sin cesar, ¿verdad? Recuerdo también la situación del pueblo de Dios cuando estaba en Egipto, que azotaron estas plagas. Ellos tuvieron que permanecer en oración, ¿verdad? Después de haber pintado los dinteles dentro de sus hogares. Y el ángel de Jehová acampó alrededor de sus hogares y los defendió del ángel destructor, ¿verdad? Y en situaciones como esta y en todo momento nosotros no podemos cansarnos de orar. Tenemos que orar constantemente y yo te aseguro que el ángel de Jehová acampará alrededor de aquellos que oran constantemente y los defenderá, ¿verdad? Y hemos visto que Pablo es un hombre de oración. Y yo me pregunto, ¿por qué Pablo es un hombre de oración? ¿Por qué Pablo siempre estaba orando por los demás? ¿Acaso Pablo tenía tiempo para preocuparse por sí mismo? Constantemente, cuando nosotros vemos este principio de orar sin cesar, nos damos cuenta que Pablo ni siquiera tenía tiempo para preocuparse por sí mismo, ¿verdad? Y todos aquellos que realmente tengamos el gozo de Dios, todos aquellos que realmente compartamos los desvelos de nuestro Padre por aquellas almas perdidas, ni siquiera vamos a estar preocupándonos por nosotros mismos. Vamos a estar pensando siempre en los demás. Vamos a estar siempre pensando cómo podemos traer más hijos a la casa de nuestro Padre. Así que yo te hago un llamado, ¿no? Que en lugar de preocuparte acerca de ti mismo, ¿verdad? Y estar orando por pedir cosas a Dios para nivel personal, cosas que te hacen falta, dedicarte tanto tiempo a ti personalmente, vamos a comenzar ahora a dedicar tiempo para otros, para que otros conozcan este evangelio, para que otros puedan conocer a nuestro Padre y Dios, ¿verdad? Y que otras personas puedan ser salvas por medio del evangelio que podamos predicarles. Yo quiero presentarte un ejemplo de Cristo, en este caso se encuentra en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era este gozo que le fue puesto delante de él, que movió a Cristo al punto de sufrir la cruz? El gozo de poder traer más hermanos a casa del Padre. Cristo nada más se había imaginado el gozo del Padre, y lo vamos a estar viendo ahora en detalle más adelante con otra historia. Y Cristo simplemente compensar el gozo que sería para el Padre recibir más hijos a su casa, ¿verdad? Al Cristo traer estos hermanos. Fue un gozo para Cristo y Él estuvo dispuesto a sufrir la cruz por ver este gozo que le había sido puesto enfrente de sus ojos. Pero antes de entrar en ese detalle, como mencioné, le voy a dedicar un poco de tiempo y con eso voy a concluir. Lo que quiero es enseñarles qué significa en este caso un próspero viaje que se menciona en el versículo número 10. Y dice así: rogando, si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros. Pablo estaba pidiendo en su carta que cuando pudiera ir a Roma, tuviese un próspero viaje. Y yo no sé si ustedes han leído el capítulo 27 de Hechos,
Pero quizá humanamente hablando, nosotros no nos atreveríamos a llamar este viaje como un viaje próspero. Pablo tuvo muchos problemas desde que estaba de camino en la embarcación, con muchos problemas. Pablo fue preso en Roma. Bueno, pasaron tantas cosas que yo no me atrevería humanamente hablando a decir que eso fue un viaje próspero. Pero yo me pregunto, ¿Pablo se quejó en algún momento? Si nosotros vemos toda la declaración de Hechos capítulo 27 y lo que sigue, Pablo no se quejó en ningún momento. ¿Sabes por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a pesar de que Pablo sí sufrió humanamente situaciones un poco complejas, Pablo pudo cumplir el propósito de compartir con los romanos. Pablo pudo compartir el evangelio de Dios a los romanos, a pesar de todas las cosas que nosotros no nos atreveríamos a calificar como un viaje próspero. Sin embargo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Y a pesar de que tú y yo quizás a veces pasamos por pruebas, ahora mismo todos los apóstoles, muchos de ellos murieron martirizados. Murieron, ¿verdad?, en manos de muchas personas por profesar su fe. Pero ustedes saben cuántas personas se convirtieron a causa de esto. Por eso el mismo Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa debería ser la actitud de toda persona que comparta los desvelos de nuestro Padre. Cuando nosotros realmente entendamos el gozo que le trae a nuestro Padre, trae más hermano a nuestra casa, nosotros vamos a estar dispuestos a sufrir para que nuestro Padre pueda sentir ese gozo de recibir más hermanos a casa, al punto que nosotros, así como compartimos los desvelos de nuestro Padre por aquellos hermanos perdidos, vamos a compartir también el gozo de nuestro Padre al recibir más hermanos a casa de nuestro Padre, a través de lo que nosotros podamos hacer por ellos. Y para eso quise traer una historia que muchos de nosotros conocemos, y con esto termino, ¿verdad? Y es la historia de Jacob con su hijo José, y Judá, Benjamín y todos los hijos, ¿verdad? Que esta historia se encuentra en Génesis capítulo 37, versículos 34 y 35. Génesis capítulo 37. Versículos 34 y 35 dice lo siguiente. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. Versículo 35. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aquí estamos viendo la experiencia de Jacob cuando aparentemente su hijo José había muerto, ¿verdad? Porque aunque nosotros que vemos el todo de la historia sabemos que José no murió, sino que fue vendido por idea de Judá, Jacob pensaba que había sido muerto su hijo. Así que el sufrimiento que experimentó Jacob, realmente es el sufrimiento que experimenta un padre con la pérdida de un hijo, ¿verdad? Y yo no me quiero imaginar el sufrimiento de un padre con la pérdida de un hijo. Y en este caso dice que Jacob hasta se rasgó los vestidos del dolor que pudo haber sufrido por la pérdida de un hijo. Más adelante, cuando nosotros vemos en el capítulo 38, dos hijos de Judá se describe que mueren. En este caso se llamaban Er y Onán. Estos dos hijos de Judá mueren y ahora Judá, que había visto con sus ojos cómo su padre hasta se rasgaba los vestidos por la pérdida de un hijo, y en este caso José. Ahora Judá sabía en carne propia lo que era sentir la pérdida de no solo un hijo, sino dos hijos amados, ¿verdad? Así que en el caso de Judá sí sabía el dolor de un padre al perder a su hijo. ¿Verdad? Y nosotros que sabemos acá que estamos al lado de atrás de la historia, que José realmente estuvo como gobernador de Egipto y que hubo una escasez y gracias a la revelación que Dios le dio a José hicieron provisión. Se dice que los hermanos de José fueron a Egipto, ¿verdad?, donde estaba allá José, a buscar alimentos. Vamos a leer Génesis capítulo 42, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis ahí mirando? Yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre, ¿verdad? Así que lo que está haciendo en este caso Jacob es que envía a todos sus hijos para poder buscar alimento, pero preserva a Benjamín,
¿verdad? No sea que ocurra algún desastre que pierda entonces a todos sus hijos. Por lo menos, ¿verdad?, podía reservarse a uno de ellos. ¿Verdad? Fue lo que pensó en este caso Jacob. Sin embargo, cuando nosotros leemos en el versículo 19, mira lo que dice. Voy a leer hasta el versículo 21. Se dice que si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel. Y me detengo para dar un poco de contexto. José identifica y reconoce a su hermano. Y cuando hace toda la entrevista, descubre que había un hermano allá que aún no habían traído. Así que José pone esta prueba, versículo 19, que es lo que estamos leyendo. Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestra familia. Pero traeréis a vuestro hermano menor, así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ellos lo hicieron así, pero se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, ¿verdad? Así que ellos, entendiendo, ¿verdad?, que esto era una maldición por lo que ellos le habían hecho a su hermano José, tuvieron que dejar a un hermano, en este caso se quedó Simeón, como garantía, en este caso, en lo que traían al hermano Benjamín. Pero yo me pregunto, ¿será fácil convencer ahora a Jacob, que había dicho que no quería perder a todos sus hijos y quería reservarse a Benjamín, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra. Génesis capítulo 43, versículo 2 dice: y aconteció que cuando acabaron de consumir el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Ellos tenían que volver a comprar alimento. Ahora yo me pregunto, ¿era fácil para el padre entregar a su hijo Benjamín? Porque lo que había dicho José era que si no volvían con su hermano Benjamín no iban a poder ni siquiera recuperar ni a Simeón, ni tampoco iban a poder buscar alimento. Así que sigue diciendo la Biblia. Respondió Judá: aquel hombre nos advirtió con ánimo resuelto: no veréis mi rostro si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. Y lo que está diciendo en este caso ahora Judá: si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel hombre nos dijo: no veréis mi rostro si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando a ese hombre que tenías otro hermano? Ellos respondieron: aquel hombre nos preguntó expresamente por vosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún nuestro padre? ¿Tenéis hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber qué nos diría hacer venir a nuestro hermano? Ahora viene esta discusión, porque en efecto, ¿qué va a pasar si Jacob no quiere entregar a su hijo Benjamín? Todos los hermanos van a morir de hambre. No solamente Jacob va a morir de hambre, sino también Benjamín va a morir de hambre, Judá va a morir de hambre, Simeón va a quedar allá preso en Egipto, y finalmente, como quiera, Jacob iba a quedar privado de todos sus hijos. Pero aquí en el versículo 8 y versículo 9 vemos una actitud muy distinta de Judá, que esta persona que vimos que había también perdido hijos. Este Judá que sabía lo que era ver a su padre sufrir la pérdida de José, y ahora experimentar en carne propia la pérdida de sus propios hijos, le dice lo siguiente a su padre Israel. Entonces Judá dijo a su padre Israel: envía al joven conmigo, nos levantaremos e iremos enseguida, a fin de que vivamos y no muramos, ni nosotros, ni tú, ni nuestros niños. Judá le dice: envía al joven conmigo. ¿Y qué dice el versículo 9? Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si no te lo traigo de vuelta y no lo pongo delante de ti, seré ante ti el culpable para siempre. Judá se hace responsable de su hermano Benjamín. Judá se ofrece como el garante de su hermano Benjamín. Si algo le pasa, papi, yo soy el responsable. Versículo 14. Responde lo que dijo el padre finalmente: que el Dios omnipotente, dijo Jacob, haga que ese hombre tenga misericordia de vosotros y os suelte al otro hermano vuestro y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mi hijo, que lo sea. Jacob tuvo que tomar una decisión. Tuvo que arriesgar a su hijo Benjamín para poder salvar a Benjamín y a todos sus hijos. Pero si Jacob se hubiera reservado a su hermano Benjamín, hubiera muerto Benjamín y todos sus demás hijos, porque no iban a poder comprar alimento e iban a morir de hambre. Así que, finalmente, ¿verdad?, para poder concluir la historia,
se fueron con su hermano Benjamín de vuelta a casa de José. Allá ellos le llenaron los sacos de alimento y por instrucción de José, el mayordomo de José había echado una copa en el saco de Benjamín y dejó que ellos se fueran de vuelta a su casa. Cuando estaban de vuelta a su casa, los intercepta este mayordomo y le dice: hey, alguien robó una pieza, ¿verdad? En este caso una copa de casa de José. Y ellos dicen: mira, no, si encuentran la copa en alguno de los sacos, de donde esté, ese tiene que morir. Y cuando buscaron, todos conocemos la historia, encontraron la copa en el saco de Benjamín. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién se había ofrecido como garantía de Benjamín? Había sido Judá, le había dicho al padre: si algo le pasa al muchacho, yo seré el responsable. Así que lo que vamos a estar viendo ahora en el capítulo 44 y versículo 14 es la intercesión de Judá por su hermano Benjamín. Y mira lo que dice, y escuchen bien estas palabras. Versículo 14 dice: entró Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron en tierra delante de él, y les dijo José: ¿qué acción es esta? ¿Qué habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar, verdad? Y aquí comienza José a probarlo. Pero quiero resaltar algunos textos. La intercesión de Judá en el versículo 18 dice: entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Versículo 19. Mi Señor preguntó a sus siervos: ¿tenéis padre o hermano? Y ahí comienza Judá a dar toda la historia. Y finalmente en el versículo 31 en adelante dice: sucederá, escuchen la preocupación genuina de Judá, que cuando no vea al joven, o sea, Jacob, su padre, morirá. Y tus siervos harán que con dolor desciendan al Seol las canas de nuestro padre, tu siervo. Como tu siervo salió fiador del joven ante mi padre diciendo: si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven como siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Pues, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre. ¿Por qué fue que Judá se ofreció como garantía? Él no sabía cómo iba a volver a casa del padre, sabiendo y tener que experimentar una vez más ver a su padre sufrir por la pérdida de un hijo amado. Judá no quiso volver a casa del padre por no ver el mal que le iba a sobrevenir al padre, y por eso Judá dijo: mira, ¿sabes qué? Deja al joven y mejor envíame a mí. Mejor mátame a mí, pero por favor no le hagas daño a este joven, porque yo no me atrevería a volver a casa de mi padre por no ver el dolor que le causaría a mi padre la pérdida de este hijo amado. ¿Y por qué menciono esto? ¿Y a qué quiero llegar? Jesús tomó nuestro lugar. Jesús fue aquel que se ofreció como nuestra garantía. Jesús se ofreció como garante de sus hermanos. Quiero leer algunos textos, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. 3:18. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18 dice: asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Otro versículo que habla de esta entrega de Cristo se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Cristo, que no había conocido pecado, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en él. Cristo se ofreció como garantía de sus hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo no quería volver a casa del Padre sin los hermanos. Ya Cristo había visto el sufrimiento de Dios al ver la pérdida de su hijo Lucifer desde el principio. Y cómo esto ha acarreado consecuencias. Y Cristo no se quedó de brazos cruzados. Cristo sabía lo que era perder a estos hermanos desde el principio. Y entonces Cristo se ofrece como garante de sus hermanos por no ver el mal
o el dolor que le produciría la pérdida de un hijo a su padre. Y esto ha sido desde siempre, ¿verdad? Si yo leo aquí mismito en Pedro, como estaba leyendo ahorita, en Primera de Pedro, en este caso el versículo 1, el capítulo 1 y versículo 20 de Primera de Pedro. Ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo había sido ordenado. Y yo no sé si esto te causa algún tipo de impresión, y lo voy a aplicar ahora a lo que hemos estado estudiando de Romanos. La razón por la cual Pablo poco tiempo tenía para preocuparse por sí mismo, la razón por la cual Pablo poco tiempo tenía para dedicarle tiempo a las cosas suyas, sino que se dedicaba en orar por los demás, en predicarle el evangelio de Dios a los demás, no importando lo malo que le sucediese, es porque Pablo compartía los desvelos de su Padre Dios. Y si tú y yo realmente compartimos los desvelos de nuestro Padre Dios, nosotros en lugar de estar pendientes a preocuparnos por nosotros mismos, ¿verdad? Porque dice la palabra que el que quiera salvar su vida la perderá. Y en lugar de estar enfocados en salvar nuestra propia vida, sino por salvar la vida de nuestros hermanos, entonces va a ser la evidencia de que también estamos compartiendo los desvelos de nuestro Padre. Y en lugar de estar pendientes en trabajar para nosotros, hemos de estar trabajando para predicar el evangelio de Dios a todos los demás, porque no queremos ir a casa de nuestro Padre sin nuestros hermanos. ¿Te imaginas el dolor del Padre sin la presencia de tus hermanos? Tú no eres el único hijo amado de Dios. Tus hermanos también son los hijos amados de Dios. Y muchas veces nosotros, por problemitas pequeños, estamos constantemente peleando con nuestros hermanos, en lugar de simplemente perdonarlos y poder alcanzarlos para que ellos también puedan llegar al cielo junto contigo. ¿Acaso quieres tú ir a la casa de tu padre sin tu hermano? Yo quiero presentarte qué fue lo que motivó a Cristo a hacerse fiador de su hermano, fiador del hombre. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo se tirara a toda, independientemente de lo que le sucediera, por amor a su hermano? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que produjo que Judá, en este caso, se entregara como garante de su hermano? En este caso lo voy a presentar desde la perspectiva de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 55 dice, Juan capítulo 8 y versículo 55. Vosotros no lo conocéis, está hablando de Dios el Padre. Yo sí lo conozco, dice Cristo. Y si digo que no lo conozco sería mentiroso, como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Cristo fue movido a amor, porque Cristo conoce a su Padre. Cristo sabía cuánto el Padre amaba a cada uno de sus hijos. Y Cristo, como hermano mayor, quería compartir los desvelos y el gozo de su Padre al ofrecerse como garantía de sus hermanos. Juan capítulo 17 y versículo 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Cristo conocía al Padre. Y es que cuando tú conoces a Dios, naturalmente tú vas a hacer las obras de Dios. Naturalmente tú vas a responder al amor de Dios, porque Dios es amor. Y si tú conoces el verdadero amor de Dios, tú vas a ser movido por ese mismo amor. Mateo capítulo 11 y versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Cristo conoce al Padre, y como Cristo conoce al Padre, arriesga la vida por sus hermanos porque conoce y comparte el amor del Padre a quien conoce. Y si tú y yo conociéramos realmente a Dios, nosotros vamos a ser movidos por amor, no solamente a Dios, sino también por amor a los demás. Y también quiero leer Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 14, 15 y 17 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, dice Cristo, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Cristo, que conoce al Padre, pone su vida por amor a las ovejas. Y yo te pregunto, ¿acaso tú, al igual que Cristo, conoces tanto al Padre que te mueves en amor y misericordia para salvar a tu hermano? ¿O en contrario, en el momento que tu hermano te hace algo malo, tú rápido le pones la cruz y buscas la manera de evitarlo? ¿Verdad? Y yo quiero que esto sirva como de reflexión. Una invitación a conocer aún más a profundidad a Dios para que seamos movidos a amor. Que así como Dios nos perdona por todas las cosas que hemos hecho, nosotros también podamos perdonar a nuestros hermanos. Que a pesar de que nuestros hermanos no hagan daño, nosotros hagamos todo lo posible por alcanzar a nuestros hermanos. Pablo tampoco las pasó fácil allá en Roma. Pablo tuvo un viaje, humanamente hablando, muy difícil. Sin embargo, él no se quejó, porque él sabía para qué fue allá a Roma. Y fue para alcanzar más vida, y sabemos que a través de su carta y a través de su vida allí, él pudo alcanzar a muchas almas. And to be sure of taking the title. And right now he seems to have lost control of his legs. And this is worrying. Oh, and he's starting to slow. And there is a little way to go. There's half a K to go. And Johnny is running out of time and is losing. He's losing his sense of direction. This is worrying. Oh, goodness me. This is a horrible sight. Jonathan Brownlee has lost it now and has staggered to a stop at the side of the course, and Alistair's stopped to help him along, and Alistair is going to try and carry his brother home. Dramatic scenes in Cozumel as the Olympic champion carries his younger brother towards the podium. Oh my God, I cannot believe what we are seeing here. Matt, is this allowed? Is he allowed to help his brother? You know, is that part of the rules? I'm not too sure. We've never seen anything like this before. Unbelievable scenes. Unbelievable scenes in Cozumel. The Brownlee brothers arm in arm, but it's not by way of celebration. Henry Schoeman's celebrating. He's going to win this race in Cozumel out of nowhere. But we have to be concerned about the health of Jonathan Brownlee, and they're not even on the final stretch yet. Schoeman wins in Cozumel. The brothers are coming home arm in arm to finish in second and third, but Johnny can hardly stand, and Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Goodness me, what an incredible conclusion here in Cozumel. I've never seen anything like that anywhere in world sport. Worrying scenes. Es increíble cómo estos dos hermanos, ¿verdad? Y en este caso este hermano que estaba en la carrera, que pudo haber ganado fácilmente y dejar a ese hermano atrás y llegar y ganar la carrera. Cómo este hermano, en lugar de estar pensando en llegar simplemente a la meta independientemente de lo que le pasara a su hermano, decidió regresar, no llegar al primer lugar para poder llegar con su hermano a la meta. Y como mencioné ahorita, en la relación del padre y el hijo en este caso, el hijo se ofrece como garantía de cada uno de sus hermanos. Y como el hijo conoce al padre, el hijo hace todo lo posible de lo que esté en sus manos para poder alcanzar más hijos, en este caso más hermanos, para la casa de su padre. En el caso de Pablo, esta relación que tenía con su Padre Celestial, él conocía el amor que su Padre Celestial le había manifestado. Él hacía todo, en lugar de preocuparse por sí mismo, hacía todo lo posible para poder orar sin cesar y predicar este evangelio para que otros también pudieran conocer el evangelio de su Dios y Padre. Y yo me pregunto, ¿cuál es la relación que tú tienes con tu Padre Celestial? ¿Cuánto conoces a tu Padre Celestial? ¿Acaso el amor que tu Padre te ha manifestado te mueve a hacer esto mismo? A independientemente sea corriendo, caminando, llegar a la meta, pero con tus hermanos, o estás simplemente enfocado en ti mismo y en tu salvación y caminando y ignorando lo que está sucediendo alrededor, porque la salvación es individual. ¿Verdad? Yo te pido que tú seas guarda de tus hermanos. Yo te pido que tú te ofrezcas como garante de tus hermanos. Que así como Pablo, no importando lo que sucediese, puedas decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que yo te pido en esta hora y te hago un llamado, que no dejes de orar sin cesar por aquellos a quienes Dios ama
y quienes tú también debes amar. Que no dejes de preocuparte por ellos y que no dejes de predicar el Evangelio para que tú solo no vayas al cielo, sino que también puedas llevar más hermanos a la casa de tu Padre. Así que con esto en mente vamos a tener esta oración final. Padre, gracias por el amor que has manifestado a nosotros por medio de tu Hijo Jesús. Te pido, Padre, que al nosotros conocer este amor, nosotros podamos movernos a ese mismo amor y amarte, oh Padre, tanto como tú nos amas a nosotros. Y que también amemos a nuestro prójimo tanto como tú nos amas a nosotros. Oh Padre, que nosotros no queramos volver a casa tuya, oh Padre, sin nuestros hermanos. Y que, oh Dios, podamos ser movidos a orar por cada uno de ellos y movidos, oh Dios, a predicarle el Evangelio para que te conozcan también, oh Padre. Y que así como nosotros estamos preocupados por ellos, ellos también se preocupen por otros hermanos y podamos reunirnos algún día como una gran familia en la patria celestial. Estas cosas, oh Dios, las pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Continuamos próximamente con el versículo 11.